Posada tampoco es necesario que lo presente en este foro, le conocéis sobradamente, una de las personas en España que más trayectoria tiene en el estudio de enfermedades raras, es profesor de investigación y trabaja en el Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, como sabéis, y sobre todo yo diría del doctor Posada, que tiene una muy larga experiencia y mi trayectoria en trabajos colaborativos a nivel nacional e internacional, siempre impulsor de todo lo que sean redes y circuitos de intercambio y colaboración necesarios para el estudio de estas enfermedades. Y con esto, doctor Posada, cuando quiera, muchas gracias. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias al comité científico, al comité organizador. También muchas gracias por la presencia del profesor Berciano con esa charla que nos ha dado, que la verdad para mí ha sido un placer como médico saber un poco de lo que saben los profesores que nos han enseñado, no a mí en el campo de la neurología, no tuve la oportunidad de aprender de él directamente, pero sí he tenido la oportunidad de aprender luego a través de sus trabajos y a través de todo su desarrollo. También gracias a la doctora Sobrido, que nos conocemos de hace muchos años y hemos estado en muchos foros debatiendo por muchas cosas. Bueno, no me he fijado cuál era el que pasó la diapositiva, si el gris o el negro, me imagino, el negro, creo que es el negro. Vale, es el negro. Bueno, la verdad es que estamos pegando saltos, ¿no? De repente hablamos de la historia casi de las ataxias y las paraparesias, luego nos ponemos a hablar de derechos y ahora ya me han encargado un tema que es un poco, voy a volver para atrás para que veamos el título. Se vuelve para atrás. El papel del intercambio de datos y muestras en el ámbito de la investigación internacional sobre enfermedades raras. Complicado. Un tema, no sé, porque no tiene nada que ver. ¿No? O sea, tiene que ver en el contexto, pero tiene que ver más un poco para que sepamos un poco algo que se está produciendo en estos últimos tiempos. Y hilándolo con lo que decía en una de sus últimas palabras el profesor Berciano, sobre que no hay enfermedad, no sé exactamente las palabras, disculpadme, pero algo así, sin una historia clínica es difícil establecer la causa genética o algo así, una relación de esa, no me acuerdo exactamente, perdonad, pero hacía referencia a lo que era la historia clínica. Yo soy de esa cohorte de profesionales, yo soy de los como yo siempre digo, yo soy especialista en medicina interna, no en neurología, y decía, a mí me gusta tocar la tripa, oye, nadie toca la tripa, pero me gustaba tocar la tripa, porque ahora con las ecografías, pues haces casi las mismas cosas que con la mano. Pero yo soy de esos, de los de la historia clínica. Pero es verdad que ahora mismo estamos asistiendo a otro tipo de situaciones. Vamos a ver si esto funciona ahora, que ahora se me ha estropeado. Estoy dándole para adelante, pero... ahora. Ahí, vale. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Lo que estamos intentando hacer en todos los foros y en el marco de las enfermedades, digamos, de baja prevalencia o enfermedades raras, es mejorar la investigación, porque tras la mejora de la investigación va a venir la mejora del conocimiento y vamos a poder llegar a nuevas terapias. La diapositiva dice nuevas terapias, pero también nuevas tecnologías diagnósticas. Yo creo que el tema de los datos que yo voy a tratar tiene mucho más que ver con las tecnologías diagnósticas. Las terapias también, pero probablemente tienen otro contexto y aunque se benefician de todo este intercambio de datos, pero no tan directamente como es la tecnología diagnóstica. Y luego, al final, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida. Y todo eso, ¿en base a qué? A compartir datos internacionales. No sé por qué sale esto negro cada vez que lo veo en una diapositiva. ¿Cuál es esta? Estaba yo. El problema es que tenemos que hablar, y no solamente tenemos que hablar entre personas, como aparece la figura esta de las caras, sino tenemos que hablar para compartir la inmensa cantidad de datos que tenemos ahora en marcha. Y eso se llama interoperar. ¿Interoperar en qué? Interoperar es una capacidad que tienen los sistemas que tenemos ahora mismo de información, donde se acumula la historia clínica digital, donde se acumulan los registros de pacientes, donde se acumulan los biobancos, donde se acumula un montón de información que realmente llega un momento, aparte de todos los datos ahora mismo que producen todos los estudios estos que llamamos estudios ómicos, la genómica, que son las que más conocerán ustedes, y al final nos encontramos con una cantidad inmensa de información que no estamos utilizando bien, que no estamos manejando bien. Y de ahí surge el concepto de interoperabilidad, aunque no viene de la medicina. Al final, pues eso, tenemos que estar gestionando con un flujo de datos de muestras biológicas, bueno, no sé, datos clínicos, datos genómicos, y hay una serie de herramientas en medio, que bueno, vamos a contar algunas, no todas, que son al final las que nos hacen, digamos, que este flujo de datos realmente circule. Y es una palabra muy rara que se llama ontologías, luego describiré qué es, y entre medias tenemos procedimientos, tenemos temas éticos, tenemos también unas cosas ahí, ponen WID, EWID, SPIDER, bueno, brevemente
contaré algunas de las cosas para saber un poco esto. ¿Qué es esto de las ontologías? Que son los que están centrando todo el núcleo gordiano del intercambio de datos. Finalmente, una ontología no es más que un mecanismo que han desarrollado desde el punto de vista informático, una serie de bioinformáticos, que almacena conceptos sobre un dominio del conocimiento y establece no solamente el concepto, sino la relación. Anteriormente, cuando nosotros hacíamos un estudio, un ensayo clínico, otro tipo de estudio, un grupo de cohortes o cualquier tipo de estudio lo que hacíamos era definir entre el grupo que estábamos trabajando, aunque fueran de diferentes hospitales, definíamos lo que queríamos recoger, la información que queríamos recoger del paciente y nos poníamos todos lo que se llama estandarizando los datos, para que todos recogiéramos los datos de la misma manera. Pero faltaba una cosa, que es lo que añaden las ontologías, que es poder relacionar un dato con otro. Eso nosotros lo dejábamos para el análisis estadístico. Bueno, las ontologías ahora nos permiten hacer alguna cosa más. Y finalmente, ¿cómo se establece? ¿Cuál es el valor añadido que tiene la ontología? Pues que cada término de una ontología de este nivel de conocimiento tiene una cosa que se llama la URL, que es eso que ponemos cuando entramos en Google, en otros sitios, queremos buscar no sé qué, y cuando encontramos algo aparece HTTP y lo que sea. Esa posición, que es única en todo Internet, es lo que hace la ontología. La ontología, a cada terminología, luego lo van a entender mejor con un término práctico, lo que hace es fijar que haya un término único en el mundo y que además si ese término desaparece, la URL esa se queda para siempre y no es utilizada por otro término. De tal manera que siempre vamos a poder recombinar esa información y relacionar esa información. En términos prácticos, ¿qué significaría eso? Pues que normalmente si estamos trabajando entre dos centros donde estamos utilizando dos diferentes idiomas y queremos decir lo mismo, pero cada uno lo dice en nuestro idioma, que si una proteína con esas siglas se relaciona con ese gen, con esas otras siglas, pues realmente antes tendríamos dificultad. No es verdad que tengamos dificultad para entendernos con los idiomas, pero bueno, tendríamos cierta dificultad. Es un ejemplo muy simple para que lo entiendan. Pero sin embargo, poniendo todo esto que pongo HTTP y tal, hay una cosa que facilita todo este intercambio, no para la lectura humana, es entendible para los ordenadores. ¿Qué es la clave? La clave es, tenemos una cantidad de información terrible y de esa cantidad de información estamos pensando que se puede sacar más provecho y más utilidad que la que estamos sacando en estos momentos. Por lo tanto, para manejar esa información, la cabeza ya no nos da, no es incapaz de manejar millones de datos en un momento dado y necesitamos las ontologías. Y esto es básicamente lo que hace el campo de la ontología. Lo que hace el campo de la ontología es relacionar términos de tal manera que podamos, al final, vincularlos de una manera inteligente y sacar información. Tenemos dos tipos de ontologías en el mundo clínico, uno lo que se llama la ontología de fenotipo humano, es conocida como HPO, y otra la que ha desarrollado Orphanet a posteriori, y ahora se ha construido un grupo de bioinformáticos trabajando que han construido lo que se llaman los phenopackets, que es una unión de las dos ontologías para hacer empaquetados entre lo que es la enfermedad, que es a lo que más se ha dedicado los códigos de Orphanet, y los códigos clínicos, que son los códigos HPO. Para que lo entiendan un poco, la idea es esta. Esta columna central es un número que delante lleva todo el HTTP, todas estas cosas. Y es un número único que está en una nube y que básicamente por detrás está lo que nosotros entendemos y lo que entiende la ontología. Entonces, cuando nosotros queremos identificar el cuadro clínico de una persona, nos fijamos en una serie de ítems y esa serie de ítems se asocian terminológicamente de la manera que lee la persona con un texto. Pero es que ese texto lleva un número que es único para él. De tal manera que eso nos va a permitir hacer cosas. Y vamos a buscar un ejemplo que nos permita hacer cosas. Esto es un ejemplo de un niño, que es un caso nuestro, que tiene todo esto, pero nos olvidamos. Nos fijamos en el que dice que tiene la piel hiperpigmentada. Pero en la piel hiperpigmentada hay muchos tipos de hiperpigmentación. Esto que ven ahí sería el árbol genealógico. Entonces, uno de los problemas que hay con la hiperpigmentación es que la hiperpigmentación que tiene este niño en ningún momento se asemejaba a ninguno de esos ítems que nos presentaba la ontología con esos términos. Pero nosotros decíamos, esto es una limitación, que era un poco lo que decíamos, pero no es tanta limitación, si acaso lo pongo así. No es tanta limitación porque lo que hace la ontología es establecer la relación entre todos estos términos, de tal manera que puede hacer una conexión con otras cosas a nivel muy concreto o a nivel más general. De tal manera que cualquier cuadro de hiperpigmentación en cualquier otro niño en el mundo que esté sin diagnosticar, como le pasa a este niño, tendría la ventaja de que podría conectarse a través de estos códigos HPO y a lo mejor proveer un diagnóstico. Con lo cual, ya adelante. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para que jueguen los bioinformáticos con los datos nuestros? ¿Sois de los datos de ustedes? No.
para que podamos, entre otras cosas, hacer diagnósticos o buscar líneas terapéuticas cuando estamos utilizando otro tipo de ontologías. Entonces, sí es verdad que hay dos factores limitantes. Uno es que las personas evolucionamos como personas y las enfermedades evolucionan. Y a veces lo que hoy puede ser un cuadro clínico, mañana no lo es. Por ejemplo, en este caso, este niño tuvo un problema en el tiroides transitorio en el momento del nacimiento, pero a la edad de 2 años desapareció. Claro, en el fenotipo podemos considerar que el cuadro de la deficiencia de hormona tiroidea era un cuadro consustancial a todo lo que le pasaba para poderle diagnosticar. Pero claro, si le ve un médico ahora, un neuropediatra actual, dirá, no, ya no tiene hipotiroidismo. Entonces, ahí se está trabajando también en cómo incluir en esta relación de los fenotipos estos del HPO, se está intentando ver la evolución. Y luego el otro tema es que a veces, pues no, como he puesto el ejemplo antes, pues la pigmentación no es exactamente como la que tiene en este caso, pero al final sí puede resolver soluciones porque hace una conexión y una relación de términos. Al final, ¿cuál es la utilidad de todo esto? Que es lo que a ustedes les puede interesar. Pues es que tenemos múltiples tipos de estudios, está aquí unos cuantos, y básicamente los tenemos lo que siempre se ha basado la teoría de los silos. Están cada uno en su sitio, pero no están conectados entre ellos, y hay que conectarlos. Y la manera de conectarlos, bueno, puede ser a través del registro, a través de una historia natural. Yo cojo el modelo del registro porque puede ser de interés para lo que ustedes pueden estar preocupados o pueden estar interesados. Y dentro de los registros hay muchos registros. Si lo atendemos a la parte, digamos, que lo que se está desarrollando en España, hay registros de pacientes, que algunos lo llevan investigadores o grupos o redes, nosotros tenemos el nuestro, y luego hay lo que se llama el registro estatal de enfermedades raras, que se desarrolla a nivel de comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. En un principio esto estaba unido, un proyecto que yo tuve la oportunidad de liderar, pero el Ministerio luego se empeñó en que las cosas tenían que ir por otra vía y que la parte más, digamos, política, comunidades autónomas y ministerio, se quedaban con la parte, digamos, de lo que se llama el registro base poblacional y la otra parte seguía dejándosela a los investigadores, donde estábamos también nosotros. En nuestro caso, la parte de los pacientes sigue estando con nosotros. Un paciente se puede autoinscribir, lo que tiene una serie de condiciones, aparte del consentimiento informado, tiene también otra serie de condiciones como es demostrarnos que tiene la enfermedad que dice tener. Quiero poner esto porque durante muchos años estuvo trabajando un grupo multidisciplinar con nosotros en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras para desarrollar un formulario para el registro de ataxias y paraparexias, con gente que estaba en el mundo de la genética, había gente también de la Sociedad Española de Neurología. La verdad es que este formulario, que no tiene nada que ver con la parte, digamos, del registro de los pacientes, pero este formulario nunca ha terminado de tener un éxito entre los profesionales. Y bueno, ahí está, no digo muerto, porque está vivo, pero ahí está. Y tendremos que darle alguna vuelta porque la Sociedad Española de Neurología parecía que quería volver a retomar en un momento dado, luego se echó para atrás. El caso es que yo creo que se perdió una oportunidad de unificar, al menos dentro de nuestro ámbito, saber dónde están todas las personas que tienen atasias y paraparexias, dónde están, qué características tienen, qué datos genéticos tienen, cuando tienen información genética, cuando no la tienen. Por lo tanto, antes de pasar a todo lo que podríamos decir interoperabilidad, pues tener este tipo de información, porque sin datos no hay interoperabilidad que valga. No nos podemos conectar ni con las redes europeas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ahora cada grupo y cada CESUR o cada centro de referencia se conecta con la red europea, se pertenece a la red europea de referencia con sus criterios, pero al final aquello tampoco está funcionando por la información que nosotros tenemos. No en concreto la de neurología o de neuromusculares, sino cualquiera de las redes europeas de referencia. Los registros siguen siendo lo que llamamos una pesadilla auténtica en estos momentos. Bueno, esto es la parte del formulario. Y al final, ¿cómo garantizamos todo esto? Una cosa que les ha dado por llamar los principios FAIR, que tienen que ver con estas iniciales de que en inglés, que se pueda encontrar el dato, que el dato sea accesible, que el dato sea interoperable en términos de que los ordenadores lo entiendan y que el dato sea reusable. O sea, la configuración de la información en estos momentos es así. Todo esto lo hilaba con lo que decía al principio, de lo que hablaba el profesor Bereciano sobre la historia clínica, y decía, bueno, ya somos mayores, nos tenemos que adaptar a esto porque la medicina me parece que está cambiando un poquito. Me parece que, para los que somos de mi quinta, me parece que está cambiando muy fuerte la medicina a la hora de hacer. Estamos perdiendo esa virtud que tenía un explorador clínico como el profesor Bereciano, de poder hacer una historia clínica, de poder entender lo que le pasaba al paciente, y nos estamos convirtiendo en una medicina absolutamente informatizada donde vamos a poder diagnosticar
y es lo que pretenden mucha gente, no sé si lo conseguirán, a lo mejor en ese metaverso donde sea, donde todo se va a diagnosticar intercambiando datos a nivel mundial. Bueno, algo de esto hay, no totalmente estamos en ese metaverso del diagnóstico, para otras cosas sí parece que el metaverso va a funcionar, para hacer cirugías muy difíciles y que no se practique directamente en pacientes, sino se practiquen en formato virtual. Pero para este tipo de situaciones todavía, aunque hay aplicaciones y hay criterios, como le pasa a la plataforma del proyecto Ardiconet, hay todavía una serie de dificultades. Y voy a poner estos ejemplos de los programas de casos sin diagnóstico, tomando como modelo el de Estados Unidos, porque a pesar de todo eso, a pesar de todo el potencial que tiene el programa de Estados Unidos, cuando aplicamos la tecnología de datos a un país como es Estados Unidos, de casi 400 millones de habitantes, y un programa centralizado, gratis para los pacientes, que en Estados Unidos ya saben que no hay nada gratis, que todos son con mayores seguros, nos encontramos que la tasa de éxito de los programas de casos sin diagnósticos en ellos tampoco es nada espectacular. Y no es nada espectacular porque estamos empezando también a descubrir cosas en la parte genética, de eso la doctora Subrido sabe más que yo, que estamos empezando a encontrar cosas que son muy sorprendentes y que son muy complejas de entender. Cuando antes también hablaba el profesor Berciano de que no hay historia genética sin una historia familiar, bueno, la verdad es que en estos programas lo que estamos encontrando son muchos casos donde la historia familiar no aporta nada, pero nada, porque son lo que llamamos mutaciones de nuevo y no aporta nada. Ese niño o esa niña ha nacido con una mutación que la tiene él o ella, nada más, y que sí, se lo va a poder pasar a la descendencia si tienen capacidad de procreación, si no tienen un problema mayor o no fallecen antes, pero que no tienen nada, no tienen ningún antecedente familiar. Con lo cual, hay una parte de la medicina que cada vez más esta información nos está haciendo ver cosas importantes. Y en esa información, solamente por poner, bueno, mencionar que todos estos programas de casos diagnósticos, los pacientes tienen un papel importante y sobre todo tienen un papel importante poniendo a todos estos casos sin diagnóstico al frente, aunque luego se intercambian datos a todos los niveles, como ahora veremos. Pero bueno, destacar el papel de la Fundación Wellheim, que tiene 3 hijos fallecidos sin diagnosticar, después de haber intervenido el Centro de Viena, los NIH, el Centro Karolinska de Suecia, los NIH de los Estados Unidos, el programa, y tiene 3 hijos fallecidos. Cada vez fallecen a edades más tempranas, ya no tienen más, ya son mayores, pero están ayudando a esta red internacional, porque deben tener dinero, es una fundación, y nos ayudan a mantener la red internacional de una manera importante. Bueno, esto es simplemente unas pinceladas. Lo que venía a decir antes, en el segundo, lo que llamamos una tarta, donde la mayoría de las mutaciones que estamos encontrando en este tipo de cosas, de casos, las enfermedades son nuevas. Son enfermedades nuevas. No tanto a lo mejor por la parte fenotípica, por la parte clínica, sino por la parte del gen que está condicionando esa enfermedad. Y eso nos pasa a todos los que nos dedicamos a los programas de casos sin diagnóstico. Todos tenemos esta experiencia, que estamos encontrando cada vez cosas mucho más complejas. Más allá de lo que puede ser una herencia dominante que viene arrastrado cuando hacemos el estudio familiar o una herencia recesiva que lo podemos ver, aquí nos estamos encontrando que son, de nuevo, incluso a nivel de la herencia ligada al sexo. Lo cual hay una serie de complicaciones a la hora de entender qué es lo que nos está pasando. Y en este marco, solamente bueno, esta es la plataforma que voy a pasar. Todo esto, aquí se produce un intercambio de datos masivo, que es por lo que arrancaba la primera parte y lo que tiene de ventaja este tema, de que aunque la red internacional está aquí está el proyecto Ardiconet, con la plataforma, cualquier información que metamos en cualquiera de estos puntos es respondida por cualquiera de estos otros diciendo, hay algo similar, en un 40% tengo un caso similar al tuyo. Vamos a ver si es la misma enfermedad o no, porque todos los que están ahí tienen problemas. No tienen casos resueltos, tienen casos resueltos para aprender, pero no tienen casos resueltos del todo. Y esa información tan importante sirve para poder decir, vamos a ver si avanzamos entre todos, y esto es a nivel mundial, esto no es ni europeo ni español, es a nivel mundial, vamos a ver si entre todos avanzamos a un conocimiento que no tenemos. ¿Basado en qué? Basado en datos acumulados y datos estandarizados con ontologías. Por eso lo hilo puesto. Bueno, esto no voy a quitarlo ahora. Este es el modelo que está haciendo Europa en la nueva plataforma, lo que llaman el ecosistema dentro del programa europeo conjunto, donde se está almacenando en una tabla todo. Y cuando digo todo, digo todo. Si voy a la diapositiva anterior, que también es importante, por ejemplo, para los programas de casos sin diagnóstico, incluso para la parte de terapias, también pensar que tenemos organizaciones como esta que se llama eMarvel, que tiene que ver con modelos animales. O sea, que ya somos capaces de mezclar datos
No hace falta que nos vayamos a la página y que lo veamos directamente en la página porque alguien nos ha dicho que existe esa página, sino que ya las estructuras, en esa rueda que ponía antes, están interaccionadas para ver, cuando vemos una cosa que nos sorprende, que puede ser un gen candidato, una variante candidata, ver qué está pasando en modelos animales de todo tipo. Y esa información ya la tenemos al uso y la podemos utilizar. No quiere decir que con eso que estemos aquí ganando en resultados, pues ya han visto los programas de los Estados Unidos que tenían un éxito de un 30% dentro de su programa de casos sin diagnósticos. Básicamente, como resumen, estamos ante una nueva era. Es verdad que hay una parte de la medicina, no toda, pero hay una parte de la medicina que está cambiando en el sentido de cuando yo hice la residencia o cuando yo estaba más en la práctica clínica de lo que era la medicina interna o de cualquier otra especialidad médica. No, por suerte no está cambiando totalmente, pero está cambiando y lo notamos todos cuando somos pacientes. Ustedes que son pacientes van directamente cuando vamos al médico de atención primaria y a veces está solamente delante del ordenador. Bueno, a veces estar delante del ordenador tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A veces la relación médico-paciente se rompe en parte por ese ordenador, aunque ya están poniéndose condiciones a esto, pero de alguna manera ese estar delante del ordenador está permitiendo que los datos se almacenen de una manera y en un momento dado puedan ser interoperables con otros datos y podamos aventajar el diagnóstico. Y solamente comentarles que dentro de estos casos muy complejos, que son a veces enfermedades únicas, también aparecen casos con ataxias. Casos con ataxias que no son encuadrables en ninguna, más allá de lo de las ataxias congénitas que decía el profesor Berciano, porque son niños generalmente que nacen con una serie de problemas, entre los cuales en su cuadro clínico aparece un cuadro de ataxia o aparece un cuadro que puede simular una paraparesia. Entonces, es muy difícil, cada vez más, como os decía, hay más genes, cada vez hay más variantes dentro de los genes conocidos y cada vez hay más una infraestructura que nos está, digamos, sobreviniendo a los que llevamos muchos años en la profesión médica y que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que ir adaptándonos. Y eso, a su vez, ¿en qué nos favorece? Nos favorece en que probablemente podamos hacer un diagnóstico mucho más certero y también aproximarnos a lo que se ha dado en llamar la historia natural de la enfermedad, que de natural no tiene nada, pero bueno, es una historia de la enfermedad y cada caso va a tener su historia. Nada más, muchas gracias y espero que felicitarles por este aniversario y muchas gracias.